¿Qué tal amigos? Feliz inicio de semana, bienvenidos a su programa Con Más Vida. Gracias como siempre por la sintonía. Les saluda a su servidora Michelle Molina en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy en Con Más Vida estaremos hablando sobre la prevención del suicidio. Durante este mes se hacen campañas de concienciación para ayudar a esas personas y ver cuáles son las señales de alarma que nos pueden ayudar a dar esa mano amiga a aquellos que tanto lo necesitan. Vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. Adelante, señor director. De nuestras vidas, las personas atravesamos momentos que nos generaron dolor, frustración, desesperanza, entre otras emociones. Y en casos mayores, aquellas emociones pueden traer como consecuencia escenarios de depresión que, si no son atendidos oportunamente, incluso podrían desenlazar en un suicidio. No hay duda que es un acto que trae consigo gran impacto dentro de las familias, comunidades y países. Este hecho no se limita a ninguna edad o país. ¿Cómo podemos hacer para prevenir el suicidio? Al ser integrantes de una sociedad, es posible marcar la diferencia y ser actores clave para la prevención del suicidio dentro de sus respectivos entornos. Hay 4 aspectos a tener en consideración para apoyar. 1. Concientizándote sobre el suicidio. 2. Conociendo las causas y señales de alerta. 3. Empatizando con las dificultades de las personas. Y 4. Sensibilizando a otras personas sobre el tema. Además, es importante conocer las diversas alertas tanto de la depresión como del suicidio. Un aspecto muy importante para prevenir el suicidio es estar atento para detectar las señales de alerta en esta materia. Es difícil saber con exactitud cuando alguien de nuestro entorno se encuentra contemplando esta acción. Debes saber que tú no eres responsable de evitar que alguien termine con su vida, pero tu intervención eventualmente podría ayudar a que la persona vea que existen alternativas disponibles para así mantenerse segura y recibir tratamiento. Y para hablar de este tema tan importante y alarmante en estos tiempos, ya se encuentra con nosotros el licenciado José Espíritu, psicólogo. Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias Michelle, gracias por la oportunidad de este espacio con un tema que nos interesa y nos es importante para todos nosotros. Creo que todos necesitamos en algún momento conocer este tema, sea para nosotros o para ayudar a alguien de nuestra familia, nuestros amigos, etc. Gracias a todos por la oportunidad y bueno, en este caso a ti y a todo el equipo de producción. Muy bien, ¿si puede compartir con todos nosotros sus vías de contacto? Claro que sí, bueno, estamos en Instagram como @especialidadesvivenplenitud. Soy psicólogo clínico, también soy coach empresarial, entonces por ahí también pueden encontrar mucho material y @joseespiritu4 en Instagram. Estamos allí y nos pueden preguntar cualquier cita online o presencial o cualquier otra ayuda, ahí estamos para servirles. Muy bien, también aprovechamos la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. En la próxima parte del programa vamos a estar dando lectura a sus comentarios, dudas e interrogantes y nuestro invitado de hoy, pues con mucho gusto, les estará dando respuestas a cada una de ellas. Licenciado, septiembre, mes de prevención, ya veíamos un adelanto de este tema, pero queremos que sea usted el que nos defina qué es el suicidio. El suicidio es uno de los temas más tabúes de la sociedad. Es decir, hablar del suicidio es un tema que me da vergüenza o me da pena o me da mucha, digamos, prende mucho las alarmas, por eso no lo hablo. Pero el suicidio en sí es la intención o la intencionalidad de una autolesión, es decir, la consumación de la intencionalidad de una autolesión. Bien, esa autolesión se ve o depende de muchos factores, que ahorita vamos a estar hablando un poco sobre esos factores, pero tienen que ver mucho con factores que incluyen trastornos depresivos, ¿sí? O con cuadros depresivos, mayormente, 80-90%. También puede generar otros cuadros como ansiedad, puede generar otros cuadros como factores que también incluye depresión, como bipolaridad, pero en palabras ciertas o en sí, el suicidio compone o se ve compuesto por factores que conjugan trastornos depresivos. Y este se consuma cuando ya, digámoslo de esta forma, hay un bloqueo a tal medida que creo que esta es mi única salida, pero no es la única ni la última salida.
Ahora bien, ¿cuáles son esas señales o signos de alarma que debemos estar muy pendientes? Las señales y las alarmas va a depender de las edades del paciente o de la persona, ¿sí? Por ejemplo, hay niños de 7 años que usan palabras como no quiero existir más, porque siempre me echan a un lado, porque a mí me mandan siempre a hacer esto. Y en un niño eso puede ser normal, porque en el adulto lo es, pero no lo es. Cuando el niño presenta este tipo de frases, de minusvalía, de autocompasión, de nadie me quiere, de no quiero existir más por tal motivo, ya eso es una de las fases o de las alarmas más importantes y significativas en la edad de la infancia. En la edad del adolescente, los signos o las alarmas más importantes que debemos estar pendientes son a consecuencias de, por ejemplo, soledad. Me siento solo, me siento sola. Ya estoy consciente de usar, por ejemplo, recursos tecnológicos importantes como Instagram, Facebook, Snapchat, etcétera, donde yo voy a escribir frases como quiero que sepan que si no me ven más, o carta a mi familia, o carta a mi pareja, o carta a mí. Aunque yo pueda ver eso como un juego, no es un juego, es una de las alarmas más importantes y serias en la adolescencia. También, por ejemplo, una de las alarmas en la adolescencia es me voy de la casa, no quiero estar aquí. No es que me quiero independizar, es que estoy deprimido, estoy deprimida. Es que me siento tan vacío que creo que estando solo puedo concebir el acto de suicidarme. O sea que es un error creer que las personas tienden a decir eso, por lo menos en el adolescente y el joven, uno a veces dice, eso lo haces para llamar la atención. Es un error pensar de esa manera. Es un error porque ya no lo hago para llamar la atención. ¿Qué pasa? El suicidio influye mucho los factores predisponentes a nivel social. Es un 50% interno de mi cuadro clínico, de mi personalidad, de algo que me esté pasando, y otro 50% del externo, o del mundo exterior. Hoy el mundo exterior habla mucho y tiene mucho ruido, muchas distracciones, y lamentablemente el mundo exterior, esas distracciones son nocivas, son negativas, son tóxicas. Redes sociales, frases, ¿bien? Entonces, si yo coloco una foto como adolescente en mis redes sociales, yo voy a recibir una crítica por esa foto. Por ejemplo, tengo la nariz grande. Si mi cuadro interno mi estructura mental y física y emocional no está preparada para recibir una crítica, puede ser una de las causas del suicidio. Bien, entonces la adolescencia, las alarmas más importantes o más comunes son sentimientos de soledad. Tiene mucho que ver con la interacción social o la falta de interacción social, redes sociales o interacción social presencial. Y tiene mucho que ver con frases que componen sentimientos también de minusvalía. No quiero existir más, ojalá fuera diferente, ojalá mañana no llegara. Ese tipo de frases son frases que me adelantan un pensamiento o una idea suicida. ¿Y en el caso del adulto? En el caso del adulto, aunque el factor es el mismo, o sea, hay una intención, hay un pensamiento suicida, las causas pueden variar. En el adulto ya hay más experiencia de vida, por ende ya hay más madurez. El pensamiento es más lógico, es más operacional. ¿Qué pasa? Que cuando en el adulto yo tengo una idea suicida o un pensamiento suicida, tiene que haber pasado, la mayoría de los casos, 1, 2, 3, 4, hasta 5 pensamientos o 5 ideaciones suicidas. No lo pensé hoy, lo hago hoy. Bien, en el niño y en el adolescente ya yo vengo exponiéndolo, pero no me toman en serio. En el adulto yo no lo expongo tanto, yo me lo callo. ¿Por qué? Porque en el adulto ya hay más conciencia de vergüenza. ¿Me entienden? Entonces, esa conciencia de vergüenza hace que yo me calle las cosas porque es un tabú, como lo dije al principio. Como sigue siendo un tabú, entonces yo me lo callo hasta que exploto. ¿Por qué? Porque hay algo llamado ciclotimia, que son depresiones por ciclos. Si hay algo que detona mi depresión, si hay algo que detona mi factor predisponente al suicidio, yo en ese momento voy a colapsar. Pero aunque no esté explotando, quiere decir que me estoy acumulando. Es como una olla de presión. Entonces yo voy acumulando causas, que me gustaría ahorita hablar de las causas, y hay un momento donde yo no puedo controlar la situación, mi mente se nubla, se llama nublación de la conciencia, hay un estado crepuscular de la conciencia, que es que yo comienzo a tener ideas, digamos, distorsionadas de mi existir, y hay un componente biológico, se reduce mi placer, ¿sí? Se reduce mi energía por vivir, y todo alrededor, incluso en el adulto puedo estar rodeado de gente, pero yo sentirme fuera de lugar. Entonces ya veo que la última salida o la única salida es hacerme daño o suicidar. Vamos a aprovechar de hablar de las causas.
Las causas más comunes, porque hay muchas causas, las causas más comunes hoy, en siglo XXI, varían de dos factores. La cultura o el país, ¿bien? Y la intensidad y la frecuencia con que se dan las cosas hostiles o negativas. Por ejemplo, las causas más comunes hoy a nivel social pueden ser los factores económicos, ¿bien? Tenía una casa y dejé de tenerla. O tenía un carro y se me dañó. O tengo una deuda importante y creo que no la puedo pagar. Y me cierro a las opciones que pueden venir positivas y como ya no la puedo pagar, me suicido. Otra causa importante es factores depresivos o psicológicos o patológicos. En este caso podemos agregar los psiquiátricos. Bien, bueno, hay una reducción importante en mi neurotransmisor a nivel químico. No puedo controlar mis estados de ánimo. Tengo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando la mujer es un poco más hormonal que el hombre, entonces cuando hay un proceso, por ejemplo, posparto, de menstruación, de tiroides, metabólico, etcétera, endocrino, cuando hay un proceso importante en la mujer a nivel hormonal, la mujer dice, listo, ya no tengo más nada que hacer ni que decirle a nadie. La única forma es que yo no exista. Sí hay forma, solo que hay un componente biológico que no me está dejando ver la forma. Igual pasa en el hombre, pero a menor escala a nivel hormonal. Influye mucho la salud mental, ¿verdad? Sí. Licenciado, nos corresponde realizar una breve pausa en su programa Con Más Vida. Hoy conversando con José Espíritu, psicólogo. En la próxima parte vamos a estar leyendo parte de las dudas que los usuarios nos han estado dejando por las redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. Septiembre, mes de prevención del suicidio. Seguimos con el licenciado José Espíritu, psicólogo. Ya hablábamos, definíamos lo que es el suicidio, una amenaza hoy en día, un comportamiento alarmante y que debemos tener muy en cuenta en casa, los familiares, todo el entorno, porque muy bien usted lo decía, no solo afecta al individuo, sino también a familiares, a la comunidad. Ahora bien, cuando vemos estas manifestaciones, comportamientos de suicida, vemos que en cada etapa se manifiesta diferente, en adolescentes, jóvenes y adultos. En ese caso, ¿cuáles son sus recomendaciones cuando veamos este tipo de situaciones? ¿Qué debemos hacer los familiares, el entorno, la comunidad? ¿Cómo ayudar a esas personas? Antes de responder esa pregunta, me gustaría agregar otra causa, una tercera causa. Ya hablamos de los factores económicos, problemas de salud mental, pero también una tercera causa es el no creerle a la persona que tiene ideas suicidas. Sí, debo tomármelo en serio y aunque sea una broma, hoy estamos en una sociedad donde hay mucho humor negro, bien, yo debo tomar en serio palabras o frases que hemos mencionado en el programa que me detonan o que me pueden acercar a que está pasando algo, bien. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, no es manipulación. Debo acercarme y aceptar, dar primeros auxilios. La primera recomendación que me gustaría hablar en temas general, sin importar la edad, es primeros auxilios psicológicos. Nosotros le llamamos PACS, ¿bien? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Es acercarme a esa persona y en vez de crear un humor negro o criticar, empatizar, ¿bien? Cuéntame qué está pasando. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no quieres existir más? ¿Desde cuándo te está pasando eso? ¿Crees que es posible buscar ayuda? ¿Crees que podemos buscar ayuda? Lo segundo es alejar a la persona de algunos elementos que pueden ser causantes de autolesiones, cuchillos o armas blancas, armas de fuego, medicamentos o medicinas, pastillas, ¿bien? Una tercera recomendación, tratar de no dejar sola a la persona o solo. Recuerdo un caso hace como 5 meses, yo estaba durmiendo, eran como las 3 de la mañana y me llamó la mamá de una paciente diciéndome que se había ingerido muchas pastillas. ¿Qué hacía? No respondía. Obviamente yo leí los primeros auxilios psicológicos. Gracias a Dios, ella está mucho mejor. Ella ahorita se acaba de graduar de medicina. Sí se puede. Solo que hay que aprender a ser empático, a alejar algunos elementos de autolesión de las personas o de amenaza. Y número 3, aprender a abordar a la persona sin dejarla sola, es decir, dándole acompañamiento. Si yo conozco a alguien que está pasando por esto o sospecho de algo, no lo voy a dejar solo o sola. Y por supuesto, una cuarta recomendación, buscar ayuda profesional. ¿Cuáles son esos centros de ayuda? Sea psiquiátrico, sea psicológico. Hoy hay muchos centros de ayuda públicos y muchos centros de ayuda privados. Bien,
Por ejemplo, en Venezuela hay líneas en redes sociales donde hospitales centrales de estados, por ejemplo, Hospital Central de Maracay, Hospital Central de Caracas, donde quiera que esté la persona, siempre va a haber una línea gratuita para recibirle un servicio o asistencia, sea psiquiátrica o psicológica para asistirle. En caso de que sea privado, ¿verdad? También lo hay. Hay muchos expertos, en este caso me pongo a la disposición de ayudarte a encontrar, o en este caso mi persona como servidor y psicólogo, ayudarte a prevenir o superar cualquier sentimiento, cuadro depresivo o idea suicida. Hay personas que por pena no hablan, se quedan callados. Sí, el 74% de los suicidios consumados se pudieron haber evitado. Solo que me dio pena hablar. ¿Por qué me dio pena hablar? Porque soy padre de familia. Me dio pena hablar porque soy empresario o empresaria. Me dio pena hablar porque soy un líder religioso o soy un creyente de alguna religión. Me dio pena hablar porque mi novia, ¿qué va a decir? O mi novio, ¿qué va a decir? No, se trata de mi vida. Si yo creo que puedo tener un poquito de esperanza en mi futuro o que puedo ver la luz al final del túnel, no precisamente cuando muero, que puedo ver salida, que pueda amanecer para mí, yo puedo decir, necesito ayuda. SOS, auxilio, por favor, ayúdenme, no puedo más. Yo he atendido muchos pacientes con ideas suicidas que no es el problema económico, la parte económica, no es la familia, tiene una vida casi que perfecta. Pero cuando abordamos antecedentes depresivos y de problemas de salud mental. Tenemos bastante interacción de nuestra audiencia, a quienes le agradecemos por la fiel sintonía. Y usted mencionaba la parte de religión, y aquí me parece interesante esta pregunta. En el Evangelio, el suicidio muchas veces es visto como un espíritu. ¿Esto es así realmente? Depende de la creencia, ¿sí? Por ejemplo, en la India, una persona que se suicide es una persona que ya tenía los días contados. Esa es su creencia. Ahora, si, como la pregunta es en el Evangelio, hay factores espirituales, ¿sí? Religiosos o místicos, que pueden estar perturbando la paz de alguien. Por ejemplo... ¿Puede un cristiano suicidarse? Sí, claro. Incluso hay muchos en Estados Unidos. La tasa de pastores que se suicidaron en la pandemia COVID-19 fue alta. Y uno de los pastores más influyentes que se suicidó ayudaba a personas a no suicidarse. Y él se suicidó. ¿Por qué? Porque la depresión nos puede pasar a todos. Pensamiento suicida nos puede pasar a todos. Nadie está exento de eso. Ahora, si puede ser algo espiritual, sí, todo depende de la creencia. Avanzamos con otra pregunta. Por aquí dice, creo que las ideas suicidas tienen que ver mucho con el estado emocional de la persona. Ejemplo, la depresión. Mi pregunta es, ¿cómo darse cuenta que una persona está pasando por este proceso? O si hay alguna alarma que nos diga que debemos estar pendientes. Y a su vez, ¿cómo ayudarlo? Fácil. Antes comía, no sé, me gustaba hacer cotufas en las tardes, ya no hago cotufas. Antes me gustaba ir al cine, ya no voy al cine. Antes me gustaba salir con mi novio, con mi familia, con mi novia a la playa, ya no voy a la playa. Antes me gustaba salir o decorar el cuarto, ya no decoro el cuarto. Entonces todas esas cosas generan un displacer. Bien, entonces eso se llama distimia. Cuando ya empieza la distimia, yo tengo que abordar rápido y debo prevenir y debo entender que algo está pasando en el placer de esa persona. Ya no hay placer y cuando hay ausencia de placer puede pasar cualquier cosa, hay que abordar rápido. Muy bien, importante estar pendiente de esos signos de alarma. ¿Cómo podemos identificar las actitudes en una persona con pensamientos suicidas? Bueno, es parte de la información que ya ha venido expresando. Un niño puede ser afectado o tener ideas suicidas. ¿Y cómo tratarlo si fuera el caso? Vamos a hablar de la edad. ¿A qué edad puede un niño comenzar a partir de los 7 años de edad, donde se consolida la personalidad del ser humano, puede un niño comenzar a generar autocompasión o crear minusvalía emocional. ¿Qué es minusvalía emocional? Yo soy feo, nadie me quiere, me echaron a un lado. Esos síntomas ya me pueden generar a mí un cuadro depresivo infantil. Entonces ese cuadro depresivo infantil me puede llevar a autolesionarme, agredirme. Yo atiendo en mi consultorio niños de 8 años que se han autolesionado. Incluso tengo ahorita un caso, un niño de 9 años que le agarraron punto en su muñeca derecha porque se abrió su muñeca, o sea, se abrió una herida importante. Bien, entonces ya estamos viendo, o veíamos que antes el suicidio era en adultos, en ancianos, ahora es en niños. Entonces, papá, mamá que nos están viendo, tomen en cuenta estas recomendaciones y estas formas de cómo prevenir. Créale a sus hijos, ayúdelo a alejarse de las fuentes que detonan suicidio, como
tema bullying, que hoy es un auge importante, pregúntele cómo le fue en el colegio y créale lo que le dice, abórdelo, hágale seguimiento a sus educadores, revísele sus teléfonos en caso de que tengan, revísele sus cuadernos, revísele su cuerpo en caso de que tenga alguna herida, alguna lesión, sea provocada por él o por ella misma o por alguien más. Y a partir de los 7 años ya puede haber un pensamiento, una idea suicida. Por aquí leemos la última pregunta. Feliz tarde. Quisiera saber cómo ayudar a una persona con ideas suicidas y dónde llevarlo para que reciba ayuda especializada. Sobre todo, como le decía anteriormente, la gente tiene pena de hablar de este tema. Muchas familias, padres no quieren reconocerlo. Yo creo que es un paso importante reconocer que hay una falla, reconocer que hay un pensamiento suicida. Sí, yo siempre lo pongo así. En las parejas, en mi consulta llegan muchas parejas y me dicen, no, nosotros nos estamos divorciando. Yo le digo, ¿qué es más fácil, pagar un divorcio o pagar una terapia de pareja? Entonces, igual yo le respondo a esa persona que me preguntó, ¿qué es más fácil? Tener que lidiar con el dolor de perder a una persona cuando pudo haberlo evitado, o hablar y confrontar el dolor en familia o en grupo o con un especialista. Entonces, es más fácil hablar. Solo que los estereotipos sociales nos dicen que tenemos que ser perfectos. Las redes sociales nos dicen que yo no puedo pensar que estoy deprimido. No, al contrario. Hoy, por ejemplo, el suicidio no tiene nada que ver con estatus, no tiene nada que ver con raza o religión. Vemos personas en Estados Unidos, en muchos países, en Venezuela, muy importantes, que simplemente un día decidieron suicidarse. ¿Por qué? Porque venían arrastrando una gran carga emocional que no fue hablada. Entonces, una de la cura del suicidio es hablar a tiempo. Y si yo no puedo hablar porque estoy demasiado deprimido o en mi hueco, entonces alguien tiene que prestar atención a estas alertas para que me haga hablar o me haga buscar ayuda. Licenciado, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero antes queremos que nos dé unas claves esenciales para evitar llegar a esta lamentable acción. Uno, cuando usted le gusta hacer algo y de repente le dejó de gustar, importante, busca ayuda. Algo está pasando, algo pasó inmediatamente, hubo una disminución de placer, busque ayuda. 2, inicie terapia psicológica. Hay terapias, por ejemplo, de sensibilización sistemática, terapias Gestalt, terapia de reestructuración cognitiva, terapias de redes de apoyo. Es importante, busque terapia psicológica. Número 3, intente no aislarse. Intente no aislarse, al contrario, dígale a alguien, a su mamá, a su papá, a su pareja, a un especialista, a un amigo, una amiga, a un líder, a alguien. Dígale cómo se siente, sin pena y sin tapujos. Bien, eso le puede salvar la vida. Número 4, entienda que el problema nos puede pasar a todos. Todos vivimos en un mundo lleno de problemas. La diferencia está en cómo quiero reaccionar ante ese problema. Usted es importante, usted tiene un proyecto de vida, usted vale mucho la pena. Por eso usted puede decir hoy, digo sí a la vida y no al suicidio. ¿Vías de contacto? Bueno, mi número telefónico, 0424-344-5154 para Venezuela, 0424-344-5154. Por ahí usted me puede contactar, enviar un WhatsApp, atiendo consulta en mi consultorio presencial. ¿Redes sociales? Y de forma online. En redes sociales me pueden encontrar como en Instagram, José Espíritu con S 4, José Espíritu 4 o @especialidades Vive en Plenitud. Gracias por acompañarnos. Gracias, Michelle. Por toda esa información tan Gracias valiosa que hoy nos ha compartido. Amigos, conversábamos con José Espíritu, psicólogo, y el llamado es a la prevención. Busque ayuda si usted ve que lo necesita, y en la prevención está la clave. Recuerden, este sábado la reposición de este programa por Telearagua a las 11:30 de la mañana, y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. También recuerden nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Que tengan un feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.